por invitarme, es un placer estar con ustedes. Pues estamos en mi casa, se llama Hostería La Bota. Es un centro cultural que está en el centro histórico, en la calle de San Jerónimo, una taberna que funde la comida mexicana con la comida española. Miren, si alguna vez yo distinguí a la literatura como un arte no afín a la gastronomía, me imagino que habrá sido o fue un periodo nefasto, porque ahora no entiendo necesariamente por qué no las concebí como artes o dominios miscibles, ¿no? Mezclables. Yo ahorita no distingo realmente entre la comida como un arte, es decir, una especie de poesía comestible, que cualquier otro bien de nuestro patrimonio cultural, ¿no? Tanto como si de arquitectura se estuviera conversando, como si de música se tratara. La comida de un pueblo como una especie de suma idiosincrática de lo que su cultura significa. Yo vengo de una especie de fuego cruzado. Pues mi familia, por un lado, es vasca, viene del País Vasco. Mi abuelo vino acá por motivos de la Guerra Civil Española, de un pueblo a una hora de Bilbao, que se llama Trucíos. Por otro lado, mi familia es de Ginebra, Suiza, pero también veracruzana. De manera que a mí me fue, entenderán, imposible escapar de la cocina como una suerte de líquido amniótico que me vio nacer, ¿no? Nos fue imposible a los hermanos Calera sustraernos de ese fulgor, de esa cosa siempre tan caliente que fue estar entre una u otra cocina, ¿no? Y aparte tan disímbolas, porque extrañamente pudimos hacer un surcido invisible entre ambos dominios, pero parecería tanto inusual que se lograra, ¿no? Aunque haya continuidades entre las cocinas, creo que se trata de cocinas distintas, y aún así, bueno, pues somos herederos de esa tradición tan compleja, ¿no? Y bueno, pues aquí no pude yo, tampoco lo quería, ¿no?, zafarme de ello, sino al contrario, brindar un homenaje a todos los sincretismos. Todos somos resultado de sincretismos diversos. La cultura es unión, entonces cualquier apellido, cualquier linaje, cualquier árbol genealógico detrás, hacia arriba, trae una cantidad de mezclas de lo más ricas, ¿no?, que nos constituyen. Entonces, quizá nuestro menú refleje eso, ¿no?, un homenaje a todos esos que somos y ya no están con nosotros, y me parece que es una actitud mínimamente ética, ahora que en este mundo la migración se ha tachado como algo nefasto, ¿no?, cuando debería ser quizá apenas el inicio de un nuevo mundo, ¿no? En mi casa, una casa de clase media en un barrio del Estado de México, como lo fue Tlalnepantla, donde yo viví muchos años, yo me imagino que se cocinaba cualquier cosa, y ahí su valor, ¿no? Un huevo frito, una sopa de fideos, algún arroz con un cocido. Si nosotros tenemos un hilo que nos trascienda a todos, ¿no?, una herencia transversal que nos engarza a todos, es la comida, ¿no? Muy probablemente, aunque no lo queramos ver muchas veces, se come lo mismo en toda la República, ¿sí? Los fogones huelen a lo mismo en todas nuestras cocinas, con alguna u otra variación. Seguramente las cuaresmas fueron iguales en todas partes. Las navidades tampoco tienen muchos cambios. Pero debo decir que desde ahí, desde muy niño, en esa casa, yo comencé a olisquear lo que se iba a venir después de tantos años, como una cosa casi frenética de estar siempre en el mundo de los calderos, ¿no? A mí ya me importaba el ritual de la cena, por ejemplo. Mi padre nos hacía de cenar, ya todos en pijama, a punto de dormir, y ese momento para nosotros lo alcanzábamos a intuir con cierta sabiduría infantil. Se convertiría ese ritual en algo sumamente importante, sumamente caro a la familia. Yo recuerdo como momentos de alta poesía y de alta libertad
el haberme sentado con los míos a esas mesas infantiles, de la mano del relato familiar, ¿no? Mi madre y mi padre fueron en ese sentido los primeros cocineros que me abrieron el sabor del mundo, ¿no? Y lo agradezco mucho, por supuesto. Intento reproducir quizá eso aquí, que cuando la gente se siente a la mesa, sienta que está suspendido del vértigo criminal y abominable de la modernidad, por ejemplo, ¿no? Que al hacer el relato del mundo frente a los suyos, sienta felicidad y no bruma, no se sienta atropellado por el tiempo de la flecha, como dicen los filósofos, ¿no? Recordando ese momento en donde al parecer éramos invencibles, ¿no? Inmortales. Creo que se logra. Lo hemos logrado. Debo decir que yo me di cuenta, era hijo de un artista. Mi padre no llegó a acabar la secundaria, quizá. Me tardé tiempo en darme cuenta que yo estaba frente a un alquimista, al menos, ¿no? Yo vi a mi padre meterse al refrigerador y tomar lo poco que hubiera ahí y convertir en un rompecabezas, a veces de un semblante poco apetecible, los ingredientes y tejer ahí un castillo muy, muy potente, ¿no? Entonces ni siquiera podríamos decir que cocinaba algunas cosas habituales, ¿no? Eran siempre esperpentos inventados para nosotros, ¿no? Le llamábamos las cenas especiales, y vea que lo eran porque salían de la normalidad en muchos sentidos, ¿no? Yo no puedo deshacerme de esa sensación, ¿no? De invención en la comida, ¿no? Como si estuviéramos haciendo justo un cuadro, componiendo una sinfonía o un poema, ¿no? Describir sobre comida como hacer de comer, con libertad y valentía, mezclando sin miedo todos los géneros posibles: ensayo, cuento, crónica, poesía, periodismo, entrevista. Porque solo así se escribirá un texto que pueda contener la misma belleza que una comida contenga. Escribir sobre comida livianamente, si así es la comida que intenta uno estudiar. Escribir sobre comida densamente, si así es de espeso nuestro referente. Escribir sobre comida como si un platillo al comensal se sirviera. Preparar las ideas, lavarlas, cortarlas, tenerlas listas, ensayarlas, cocinar con ellas los platillos textos, servirlos calientes o fríos según nos convenga, probarlos, sazonarlos, mejorarlos, ponerlos o proponerlos para discutirlos sobre la mesa. Escribir sobre comida de manera que las cosas sepan a lo que representan. Escribir, por ejemplo, textos ni tan caldosos, ni tan secos, ni tan pesados, ni tan ligeros, ni tan claros, ni tan oscuros, ni tan crudos, ni tan cocinados. Textos sabrosos, justos y equilibrados. Y saber que cada comensal comerá lo que quiera hasta saciarse. Habrá entradas y platos fuertes, textos estudiados y textos improvisados, dulces, salados, ácidos y amargos. Al lector, que es el comensal, habrá que darle lo que pida. Creo que así hay que ver la cocina, ¿no? O el arte. Hacer obras ni tan secas ni tan caldosas, ni tan saladas ni tan dulces, equilibradas, para darle de comer a la gente, no en un sentido de mera alimentación, ¿no? O sea, no estamos dando de comer a la gente, sino estamos haciéndole desear. Y Él nos hizo desear mucho darnos placer a nosotros mismos, ¿no? Mediante estos mejunjes extraños. Pero bueno, si yo pudiera recordar quizá alguno con especial amor, eran unas quesadillas planas, más bien raquíticas, casi invisibles, casi inexistentes. Porque comíamos tanto los hermanos sobre esas mesas que él podía quedarse 2 horas haciendo de comer, mientras veíamos quizá Los Intocables, ¿no? Recuerdo ver siempre juntos Los Intocables, con aquella voz de Álvaro Mutis al comenzar, era formidable. No miento cuando yo digo que 3 hermanos puedan acabar
con un centenar de quesadillas. Para mí todo se mezclaba en un mismo mazo de naipes. Para mí no había distinción entre un día de fiesta y un día natural, y lo debo decir así, aunque haya quien haya escrito abundantemente sobre el espacio sagrado de lo ritual, el espacio más secular o más cotidiano. Para mí, por lo menos de manera interior, no existe tal diferencia, porque yo ya había ritualizado ese espacio, ¿no? Para mí esa burbuja, esa suspensión a la que yo me refería hace un momento, en donde realmente no sucedían las leyes de la materia, donde el tiempo no pasaba, donde no había fricción con la realidad concreta, yo ya lo había dado de manera que quizá, bueno, sí se acentuaría quizá el menú era distinto, pero yo siempre fui cocinado por mis padres y mis abuelos, siempre hubo 3 generaciones en la cocina de mi casa. Si no había una cuarta era porque éramos muy jóvenes, pero sí pude alcanzar a vislumbrar lo poético en mi cotidianidad, en cualquier fecha del calendario. Lo cocinado en las fechas de fiesta era quizá algo que pudiera estar prohibido, digamos, por nuestra capacidad económica en algún otro momento, pero de ahí en fuera, para mí era lo mismo, ¿no? Algunos platos de las tradiciones veracruzanas o españolas por ahí, ¿no? Mi familia española cocinaba algunas cosas distintas, ¿no? Incluso distintas, yo lo reconocía, a lo que cocinaban mis amigos en sus casas, ¿no? Al entrar a casa de mis abuelos españoles, yo siempre olía a cocido, era una casa muy vaporosa, con una cocina llena de azulejo para poderse lavar como si estuviéramos en Andalucía, como si estuviéramos en un restaurante donde se asa constantemente carne. Entonces tú necesitas tirar chorros de agua para poderla lavar. Bueno, así era la cocina de la familia Calera. Me daba cuenta que no en cualquier lugar se hacían huevos con angulas, que era algo extrañísimo, no se hacían piernas de cerdo, colas de res o rabos de toro, como quiera llamársele. Eso me llamaba la atención. Me da la impresión que ahí está justo el meollo del asunto, cuando se trata de adentrarse a las humanidades o a las ciencias sociales. En esa coloratura se nos va la vida misma, ¿no? En tratar de descubrir esa coloratura. Todo lo que signifique la inteligencia tendrá que ver en la capacidad que tenemos para descubrir esas tonalidades, las diferencias de tonalidades, evadir a toda costa, digamos, un barullo monocorde siempre, ¿no? Estar siempre repitiendo lo mismo, ¿no? Viendo siempre un horizonte monocromático. Cualquier persona inteligente, cualquier persona que no haya estado derribada ya de su ser humano, tendrá que irse por la vida tratando de definir esas coloraturas, ¿no? Y bueno, la cocina es justo ello. Lo que pasa es que lo que tiene la cocina, que no tienen otras artes, porque a mí me parece que es un arte, y lo que no tienen otros patrimonios también, es que nos pertenece del todo, no nos ha sido robado ese patrimonio por, digamos, los espíritus más conservadores, más raquíticos, más ramplones. Y nosotros comemos todos los días, y es una forma de prodigarnos para hacer todos los días. No nos pueden quitar eso, como nos han quitado los bosques o nos han quitado las arquitecturas bellas que alguna vez tuvimos en la ciudad. No se pauperiza tan rápido como otros patrimonios. Entonces ahí está la posibilidad de nosotros percibir esos olores, esos sabores, esos colores. Que no también en eso radica la literatura, la sutileza, la clara nitidez con la que se define un sabor de otro, una palabra de otra, un idioma del otro, un cineasta del otro, un músico de otro, ¿no? Una persona misma en nuestra misma cartera de amistades. No eso es lo que nos distingue para ser más queridos, ¿no? Que otros, más buscados que otros. Pues sí. Se requiere que los ciudadanos que vivimos la realidad de los vencidos levantemos zonas temporalmente autónomas, a decir del poeta y filósofo Joaquín Bey,
de templos seculares que permitan ir rompiendo el hielo de este trauma cultural que ha olvidado la felicidad de eso que llaman pueblo, y somos todos, el bienestar social. Y no debiera ser tan difícil dicho cambio epistemológico. Nosotros sabemos lo que queremos: vivir libremente y gozar de la vida en colectivo, en casas, clubes, sociedades, tabernas, restaurantes, hoteles, plazas que nos cuiden el sueño. Y no hay tiempo que perder. Por eso es necesario comer y no sufrir más, beber y no sufrir más, conversar sobre el otro y no sufrir más. Porque hacer amor, en un juego de palabras de sentido profundo, no depende exclusivamente de un acto sexual, sino de un acto colectivo que compromete una serie de concatenaciones, de sensibilidades y empeños. Hay que hacer poesía para hacer amor, y así atreverse al espacio público, limpiarlo de todo polvo y paja mental. Construir amor es la tarea más compleja que se le ha encomendado a los hombres, porque imantar la realidad de poesía era cosa de dioses hasta que llegamos nosotros a la escena. Debemos pedir, pues, la emancipación de nuestras vidas, dejar el peso muerto, dejar el lastre que nos han colgado al volvernos autómatas, dejar por fin este maldito desastre, exigir se instaure de una u otra manera la humedad, el advenimiento de este sueño. Queremos hacer amor, queremos comer y beber con los amigos, queremos sentirnos vivos a un costado de los mares, de los ríos, y lo queremos de regreso ya con toda nuestra alma: ver, tocar, gustar, sentir. Yo me pregunto, ¿eso es mucho pedir? Queremos de vuelta eso que nos fue arrancado y nos pertenece. Nos queremos a nosotros mismos. Ahí, en torno al fuego, los platos calientes, los caldos y las carnes, las selvas de vegetales. Ahí, entre los aceites y las aguas, el azúcar y la sal. Ahí para hablar orientalmente, no de lo que hacemos para ganar el pan, sino de lo que somos como seres de sangre caliente, arrojados a la tierra a cantar. Ahí en la cocina, comer para apretarnos los unos contra los otros, como si en ello se nos fuera la vida, y porque en verdad es que se nos va. Comer siempre, cada vez que se quiera, con amigos y familiares, sin temores, lejos de cualquier tipo de calamidades y sin sabores. Ese es el templo que era nuestro y nos quitaron. Eso es justo, lo que éramos y olvidamos. Seres éramos nosotros de un amor muchísimo más resplandeciente. Queremos el calor de nuevo en nuestras vidas. Vamos por él, por eso lucharemos. Porque de nuevo tenemos hambre de ser. Creo que pasamos la vida tratando de tocar, como si fuera una lectura de braille, para poder definir esas pequeñas sinuosidades, ¿no? Tal como ese brincoteo de la aguja en un LP, ¿no? Eso es fascinante de la cocina, ¿no? Porque allá adentro, aunque no lo podamos ver quizá a golpe de vista, sucede quizá lo que el disco de Newton, ¿no? Que está girando esa cocina a toda velocidad y la vemos de color blanco, pero si nosotros frenáramos un momento las cosas, si nosotros pudiéramos frenar un momento las cosas, veríamos esas coloraturas abrirse paso en esta organoléptica, ¿no? En esta sinestesia. Nosotros pareciera que escucháramos a las palabras, ¿no? Allá adentro está toda nuestra cultura, nuestra carga idiosincrática como pueblo está metida ahí. Por eso la cocina también es liberación, es resistencia, es llamado a la acción, es beligerancia también, ¿no? Ahí nosotros estamos como pueblos hundidos en ese caldo, en ese potaje. Ahí estamos nosotros ahogados en el sustrato cultural. Habiendo yo ya explicado que yo no encuentro ninguna separación entre la cocina y el arte, yo cocino para comunicarme. Lo mismo sucede cuando escribo, sea novela o poesía. Yo cocino para comunicarme con el otro, para buscar la otredad. Ahora, cuando yo ya estoy ligado a ese otro por medio de un platillo, lo que más me interesa es extraer mediante ese platillo el relato del otro. O, digamos, juntos construir un relato sobre esa mesa.
no me interesa la idea de la comida sin que exista ese relato. Eso sería en todo caso la fast food. Eso no tiene que ver con la comida como un integrante de nuestro espíritu, sino como un objeto comestible. Cuando aparece el relato, es decir, pareciera que con el mismo vapor de lo que estamos comiendo, cuando se suscita ese relato, filosóficamente hablando, profundamente hablando, entonces en ese momento estamos comunicándonos como seres humanos, ¿no? Tú vas a decirme lo que eres, lo que te gusta, lo que dejaste de ser, lo que te enseñaron ser, lo que quisieras crear en un futuro. Y así, aunque dure 20 minutos, media hora, esa conversación ligada por un plato, ahí digamos que se cierra el círculo de todo código de actualización artística, ¿no? De comunicación artística. Y ahí viene el goce estético, que lo mismo pasaría cuando tú escuchas a Mahler, o cuando tú ves a Basquiat, o cuando tú escuchas un poema de André Breton. Ahí, ¿no? Se reúnen en un punto, ¿no? Todos los puntos, es como una especie de Aleph borgiano, y sucede la gran explosión poética cuando tú hablas después de haber probado lo que yo cociné. Es una forma de probarnos a nosotros mismos. Quien se come en realidad es uno al otro. Es una antropofagia y un hacerse el amor al mismo tiempo. Sobre el vino, bueno, habría que pensar si no es que Dios hubiera tomado un tiempo para crearle a la embriaguez un pecado capital propio. ¿Por qué la vulgaridad de someterlo solamente adentro como un capítulo de la gula? Mereceríamos un octavo pecado capital para la embriaguez, pero bueno, a lo mejor por eso nos mandó a Baudelaire, para que nos explicara a qué se refería con esto de la gula del beber. Yo confío en el vino tanto como confío en la sangre, y no lo puedo dividir tampoco. Confío en que el vino dentro de nuestra sangre es provechoso y hace bien. Yo confío en eso. Yo consumo vino frecuentemente. Creo que la mejor manera de maridar nuestra vida es así. Mezclar con un poco de vino a la realidad concreta que tanto asfixia. Ahora, particularmente vino español. Siento que estoy navegando por una ría gallega, siento que yo mismo soy un marisco, y me recuerda a la cocina de mi abuela española. Olía mucho a vino blanco recocido, vino blanco cocinado. A eso olía esa nube cuando yo entraba a casa de mi abuela.